Muy bien, estamos de regreso. Vamos a escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana Webb está lista también. Mire, yo estoy revisando algunos aquí, Leonel. Y la primera pregunta que yo vi es, ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Pero Roxana le va a dar lectura a más comentarios. Roxana, adelante. Gracias, Romeo. Así es, esa ha sido una de las preguntas más recurrentes que hemos encontrado en las redes sociales. Ya justamente ahí nos van a poner en pantalla para que podamos presentarlas. No, y esa es una de las interrogantes, ¿no? Y por eso Sí. está precisamente aquí Leonel Búcaro con nosotros para hablar sobre las funciones que tiene el Parlamento Centroamericano, sobre lo ambicioso que debe ser el Parlamento Centroamericano, porque estábamos hablando incluso fuera de cámara precisamente sobre eso, sobre cómo hay que tener una visión integracionista, pero eso debe comenzar por la cabeza de quienes están al frente de los países, de las naciones de Centroamérica, ¿no? De los presidentes. En vez de boicotear, digo, deben de sumar. Quisiéramos ver, Leonel, mientras Roxana está lista, quisiéramos ver, por ejemplo, un Centroamérica al estilo Unión Europea, donde funcionan ya cosas interesantes, donde, como decíamos, en conjunto, ¿no? Hay, por supuesto, una apuesta. Yo diría que habría que ver una Centroamérica de aquellos inicios. Pues sí. Donde Centroamérica, cultura común, identidad, pero además tierras comunes. Imagínate tú cuando tú pasas por Centroamérica, esa hermosura de una cadena volcánica, de lagos y ríos, de bosques, de comida exquisita, de cultura originaria y de cultura mestiza. Una Centroamérica en la cual nosotros estamos hablando de que si nos ponemos de acuerdo, primero, eliminar las fronteras en Centroamérica, que no es una idea descabellada ni es difícil, es un problema de voluntad política y del control adecuado ciudadano. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la licencia de conducir centroamericana. También. ¿Por qué? Si aquí un motorista comete un ilícito, ya no se puede ir a otro lado porque ese registro aparecería en todo Centroamérica. Es un problema y con la modernidad que existe de medios ahora, no sería nada difícil controlar quién ha cometido un delito en cualquier parte de la región. El tema, por ejemplo, del pasaporte centroamericano, que sería único, y que lo único que diferenciaría es pasaporte centroamericano, miembro del Estado de El Salvador. El tema de homologar la educación, estamos planeando las becas Morazán. Acabo de hablar con el rector de la Universidad de Santo Domingo, la primerísima de Latinoamérica, que fue la primera que se creó con la llegada de los españoles, y le planteaba al rector la idea de crear las becas Morazán de tal manera que cada país miembro del sistema pueda enviar estudiantes a una de las universidades y ese intercambio le daría no solamente el título, sino que la cultura centroamericana a ese futuro profesional. Leonel, escuchemos algunos comentarios ahora. Gracias, Romeo. Nuevamente saludarte a ti y también a tu invitado y por supuesto a los amigos televidentes. Como decíamos, varias preguntas recurrentes. Por ejemplo, Chamba Ramírez dice, ¿qué es lo que realmente hace el Parlamento Centroamericano? Mario Hernández, ¿por qué la Unión Centroamericana? ¿Cuáles serían sus ventajas? ¿Perdería cada país su propia identidad de darse esta unificación? José Pineda pregunta, ¿qué injerencia tiene el Parlamento Centroamericano o es como la Corte Centroamericana que al final si toman alguna decisión y hasta no le conviene al poder político económico de un país, lo que hacen es ignorarlo? Pregunta. También a Roberto Salazar, señor Leonel, si uno de los objetivos del Parlacen es la unión de nuestros pueblos, ¿por qué hay tantas diferencias en los países que están representados en dicho organismo? Por ejemplo, dice, las constituciones son diferentes literalmente hablando. También dice Franco Sindicato, pregunta cuántos países lo forman y para qué sirve el Parlamento. También acá Alex Ramos Espinosa pregunta que qué es lo que proponen. Esos son algunos de los comentarios. Acá tenemos también, dice Mauricio Romero, felicidades Leonel. Eric Suster Laínez dice, es decir, que está ahí para representar a un partido político. Le preguntan a usted si es por eso que está ahí. También acá José María Quesada, ¿cuáles han sido los beneficios para los centroamericanos y en especial para los salvadoreños de este parlamento? Pregunta. Armando Cruz, ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Creo que no es todo Centroamérica. Tenemos idea de que es un cementerio, dice, para partidos políticos, que por favor explique, está preguntando acá. Son algunos de los comentarios, Romeo, y preguntas, varias preguntas que le hacen a tu invitado. Regreso contigo.
Bueno, yo voy a darle el espacio a Leonel para que pueda responder a estas preguntas en el poco tiempo que nos queda ya, Leonel. Excelente. Yo creo que en el transcurso de la entrevista se han respondido la mayoría. Las preguntas quizás han venido en proceso. Dejar clarísimo, yo no represento al partido, estoy representando al Estado de El Salvador ante el Parlamento Centroamericano y a partir del día 28 de este mes represento a los Estados miembros. Soy el presidente al Parlamento Centroamericano. Está compuesto por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Tiene como observadores a México, a Taiwán, a Puerto Rico y a Venezuela. Y se está ampliando este tema a otros países que quieren incorporarse. El Parlamento Centroamericano ha tenido logros extraordinarios para los ciudadanos de Centroamérica. Por ejemplo, el tema del CA4. ¿Qué es el CA4? Es la coordinación que hay entre 4 países para facilitar el paso fronterizo, pero además el paso de mercancías. Esto ha estado funcionando hasta el proceso de inseguridad regional que hemos estado viviendo. También hemos tratado el tema de los migrantes. Se va a crear el Observatorio Inmigrante. Acá en El Salvador ya fue aprobado. Y hemos logrado derogar la ley en México en conjunto con los parlamentos nacionales a trabajo del Parlamento Centroamericano que penalizaba a nuestros conciudadanos centroamericanos por permanecer ilegales en México con cárcel por 15 y 20 años. Esas son cosas que hemos hecho, pero además estamos trabajando en la eliminación del roaming, de la telefonía regional, de tal manera que ya ese gasto de llamar de un país a otro sea considerado como una llamada doméstica. Claro, ya no sea cargado, y estamos trabajando, y ya lo tomaron las asambleas, el tema del vuelo doméstico, por decir otra cosa. También estamos viendo el tema de del problema de la minería, que es grave, el problema del Cerro Blanco, que va a afectar los mantos acuíferos de El Salvador. Estamos en un proceso amplio, no difundido. Tenemos un problema grave en el Parlamento Centroamericano. El presupuesto es demasiado pobre, es el parlamento más pobre de todo el globo terráqueo. No nos alcanza a tener presupuesto, por ejemplo, para hacer la propaganda, para hacer una política de prensa que pueda llevarle a los ciudadanos el conocimiento de para qué sirve el Parlamento. Quiero aprovechar, fíjate, tú mencionaste un tema interesante, el tema de los vuelos domésticos. Qué lástima que no podemos conocer Costa Rica en su plenitud, no podemos conocer Panamá en su plenitud, no podemos conocer Honduras en su plenitud, ni ellos pueden conocer nuestro país, porque es demasiado caro viajar a nivel de Centroamérica, ¿no? En la misma región, cuando debería ser mucho más barato. Algunos incluso hacen la broma, pero broma que es cierta, que es más barato viajar a Miami que viajar a Honduras, por ejemplo, para ir a hacer turismo. Entonces, sí creo que es importante preguntarte cómo o qué tanto se está avanzando en esto desde el Parlamento Centroamericano. Hay mucho avance, precisamente tenemos un par de años de ir avanzando. Cuando tú planteas las ideas te das cuenta que uno de los televidentes dijo: hay problemas en las constituciones porque una idea brillante de integración puede complicarse con un punto de constitución en Guatemala o en El Salvador, y por eso hay que trabajar coordinado con las asambleas nacionales. Para eso se ha creado el foro de presidentes del Parlamento Nacional, FOPREL, del cual el presidente Cifrido Reyes es el actual presidente del organismo, y ahí se involucra la presidencia del Parlamento Centroamericano. La agenda es llevada a la mesa, luego se trabaja en los niveles nacionales y se va avanzando. Lo que el ciudadano centroamericano debe comprender, que los procesos de integración no son de la noche a la mañana, sino que va caminando de acuerdo a la democracia misma de los estados. Y por supuesto decirles que vale la pena el Parlamento Centroamericano. Centroamérica no se va a desarrollar ni va a avanzar si no tenemos una Centroamérica unida. Bueno, muchas gracias, Leonel, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo y nosotros también satisfechos de haber abierto este espacio, ¿no?, para hablar de una de las instituciones importantes de la integración centroamericana. Gracias, Romeo, a ti y al canal, y espero que sigamos conversando, que pronto podamos venir a contarte qué es lo que se ha llevado a Feliz Puerto sobre toda esta temática. Muy bien, continuamos. Realmente el impuesto. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico.
Muy bien, vamos ahora a las cámaras del tráfico. Gracias también a IBW y Radio 102.9. Vamos a comenzar. Ahí en unos minutos la tendremos en pantalla para que podamos ver cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Y antes de poder ver, quería comentarles también a ustedes que acá en las redes sociales tenemos bastantes opiniones con respecto al tráfico. Por ejemplo, reportan un tráfico lento sobre la Panamericana hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo. También una pipa trabajando en el carril frente al ITI, esto hacia San Salvador. Ahí vemos justo la Roosevelt, la que conduce, el carril que conduce desde El Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador. Un fuerte congestionamiento a esta hora de la mañana, como es habitual, obviamente por el semáforo que se encuentra en esa zona colindante con una venta de helados, así también una universidad. Así que ya lo saben, ahí en la Roosevelt hay un fuerte congestionamiento a esta hora de la mañana. Vamos a ver a continuación otra de las imágenes del tráfico. Ahí tenemos los próceres, está fluido para las personas que se transitan hacia Santa Tecla, pero sin embargo, para los que lo hacen por el carril contrario, desde La Ceiba rumbo hacia Metrocentro y al Hermano Lejano, ahí se encuentra un fuerte congestionamiento. Ahí vemos que el tráfico está lento a esta hora de la mañana. Vamos a pasar rápidamente ahora a el corte comercial, pero esas eran las imágenes del tráfico gracias a IBW y Radio 102.9. Ya volvemos. Real Rentacar le pone alas a tu destino. Paga un auto 2 días y llévatelo 3. Llama ya al 25 66 70 70. Real Rent Car presenta el reporte.